Bueno, pues vamos con el fichaje de Kubala por el Fútbol Club Barcelona. Kubala, la historia de un fichaje facilitado por el régimen y la Federación Española de Fútbol. Bueno, Ladislao Kubala se escapó de Hungría con otros fugados que acabaron por conformar un equipo amateur, el Hungaria, que se contrataba para exhibiciones. Junio de 1950. El frustrado fichaje de Kubala por el Real Madrid. El Hungaria llegó por primera vez a España, invitado por el Real Madrid, donde jugó varios amistosos. El primero de ellos en Chamartín, donde Kubala demostró su calidad como delantero anotando los 2 goles de su equipo contra los blancos. Bernabéu, impresionado por su juego, quiso ficharle. El contrato estaba listo y solo faltaban unos trámites internacionales. Trámites y detalles que resultaron más importantes de lo esperado. El Real Madrid se topó con la negativa de la Federación Española de Fútbol. No se podía obtener el transfer internacional de la nueva joya del fútbol europeo. Efectivamente, el Hungaria no era reconocido por la FIFA y la Federación Húngara prohibía cualquier actividad de estos jugadores que habían huido sin permiso del país y de sus respectivos equipos. Antes de recalar en el equipo amateur del Hungría, había fichado sin éxito por el Pro Patria italiano. La FIFA le impidió debutar en partido oficial. El Vasas de Budapest era el club al que pertenecía los derechos de delantero de moda. La FIFA también temía que la autorización del fichaje de Kubala a un equipo español pudiera provocar una retirada de todas las federaciones de fútbol de los países de Europa del Este, en plena tensión política durante la Guerra Fría. Ricardo Cabot, secretario de la Federación Española de Fútbol, se lo explicó de esa manera a Santiago Bernabéu. Sin el transfer internacional de su club de origen, el traspaso no es viable. Ricardo Cabot, secretario general de la Federación. Ricardo Cabot, 4 de abril del 85, Barcelona, de 1885. Exjugador, directivo y vicepresidente del Barça, era entonces el secretario general de la Federación de Fútbol Española, desde 1926. Durante la Guerra Fría, trasladó la sede federativa de la asediada Madrid a Barcelona. Mantuvo el puesto después del conflicto y hasta que se retiró en 1956. Días más tarde del fallido intento del Real Madrid, Ricardo Cabot movió los hilos y finalmente abrió la puerta al fichaje de Ladislao Kubala, pero en dirección del Barça, que entre tiempo se había entrometido en la contratación del atacante. Queja del Real Madrid. Como era de esperar, al Real Madrid, que fue el primero en contactar con Kubala, no le gustó la maniobra del secretario general y reclamó ante la Federación. La respuesta en forma de oficio fue el siguiente. Debido a la inconsistencia de los motivos por los que hasta ahora había quedado el trámite en suspenso, esta federación ha decidido autorizar al Barcelona para que pueda alinear válidamente a dicho jugador en los partidos de competición. Documento firmado por el propio secretario general de la Federación, Ricardo Cabot. Santiago Bernabéu pidió más explicaciones a la Federación Española de Fútbol, por pasar de ser una operación en suspenso a autorizar al Barcelona fichar al jugador húngaro en solo unas semanas. El entonces presidente del Real Madrid nunca recibió una respuesta. Oye, por lo que sea, ¿eh? Fichaje por el Barça, junio 1950. Con el visto bueno de la Federación Española, el Barcelona necesitaba aún el transfer internacional, requisito indispensable para completar el traspaso según las reglas FIFA. El Barcelona intentó primero encontrar un acuerdo económico. El Vasas de Budapest y la Federación Húngara rechazaron las propuestas. Al no contar con el famoso documento, el Fútbol Club Barcelona coló su fichaje como amateur, con la complicidad de la Federación Española. Oye, por lo que sea también, ¿eh? El mencionado contrato estipulaba que el Barça le pagaba a Kubala 1.200 pesetas como compensación, más 3.800 en concepto de estímulo y alimentación, además de un apartamento. Una manera de camuflar el contrato profesional, Kubala se convertía en el futbolista mejor pagado de la liga. Ese mismo verano, el Barcelona le hizo debutar en diferentes partidos amistosos. La federación puso al Barça una multa simbólica de 50 pesetas para hacer como que cumplía ante la FIFA. Después de unos meses sin debutar en competición por los mencionados problemas burocráticos entre la Federación Húngara, la Española y la FIFA,
El delantero disputa finalmente su primer partido oficial en abril del 51, un Barça-Sevilla de Copa. Nacionalización española express, junio de 1951. Kubala consigue la nacionalidad española tramitada a toda velocidad por el ministro de Gobernación, dado el interés personal del régimen en su implicación en este asunto. Pese a ello, el delantero no pudo debutar con la selección española antes de julio del 53, en un partido amistoso frente a Argentina, y no antes del 54, en partido oficial. Si por algún jugador se involucró el gobierno de Franco, ese no es otro que la estrella húngara. El interés del caudillo en conseguir apuntarse un éxito con el caso Kubala llevó a un sobreesfuerzo de la diplomacia española en las instituciones internacionales. El dictador permitió indirectamente un gran periodo de éxitos para la historia del Barça, conocido como el de las 5 Copas del Generalísimo. Durante sus 3 primeros años en el Barça, Ladislau Kubala no dispuso del transfer internacional. En ese aspecto, Kubala jugó ilegalmente en el club catalán durante casi 3 temporadas, pero con el acuerdo de la Federación Española de Fútbol y la curiosa inacción de la FIFA. Entre el 51 y el 54, el delantero conquistó con el equipo catalán y de forma consecutiva 3 Copas del Generalísimo y 2 Ligas. Nunca se supo muy bien cómo y por qué Kubala pudo debutar oficialmente sin ese documento con el Barça, en abril del 51. Varios apuntan a un acuerdo entre la Federación Española y la FIFA. Otros afirman que fue gracias a su estatuto de refugiado político, y algunos no dudan en mencionar sobornos. Muchas teorías existen. En la Wikipedia francesa, por ejemplo, comentan que fue el propio Franco quien solucionó el tema. El 27 de mayo del 51, solo un mes después del debut oficial de Kubala en la primera ronda de Copa frente al Sevilla, el Barça ganó la Copa del Generalísimo frente a la Real Sociedad. Al finalizar el partido, el presidente del Barça regaló su propia insignia de oro y brillantes del club al dictador. Mucho más que una anécdota, este episodio viene a confirmar la preciosa ayuda del gobierno español al club catalán en el caso Kubala. En el verano del 54, durante el Mundial de Suiza, Ladislau Kubala obtuvo finalmente el transfer internacional por parte de la FIFA. El Vasas, antiguo equipo de Kubala, aceptó 4 años más tarde traspasar a su jugador, previo pago de 300.000 pesetas del Barça. La situación de Kubala estaba por fin regularizada. En el 62, Ladislau Kubala se retiró como jugador del Barcelona un año después de perder la final de la Copa de Europa frente al Benfica de Eusebio y de eliminar al Real Madrid en una polémica eliminatoria. El jugador húngaro ganó 5 Copas del Generalísimo y 4 ligas entre el 51 y el 62. Marcó 194 goles en 256 partidos y es recordado como uno de los mejores jugadores del Barcelona y de su época. Actor y propaganda franquista, 1955. En enero del 55 salió en los cines Los ases buscan la paz, con Kubala de protagonista principal. La película narra de forma muy libre y propagandista su fuga y felicidad posterior en la amigable España de Franco. Josep Samitier, Antonio Ramallets y Stanislao Basora, del Fútbol Club Barcelona, interpretan un pequeño papel en el largometraje. Bueno, familia, y hasta aquí el vídeo de hoy. El fichaje de Kubala gracias al régimen por el Fútbol Club Barcelona, y esto no lo cuentan, claro, no es un relato que les conviene, por supuesto. Así que venga, un brazo, nos vemos en el siguiente.